Finalmente, este estudio contribuye a una creciente literatura sobre el fenómeno del Qigong, que ha surgido desde finales de la década de 1980. Esta literatura hasta ahora ha girado en torno a los siguientes temas: movimiento de Qigong en China en la década de 1950 como una tradición inventada, su revitalización tras la Revolución Cultural, la transmisión del Qigong en la RPC, como una forma de conocimiento corporizado, ritualizado, en relación con la institucionalización de la medicina tradicional china, la construcción del Qigong y de las habilidades paranormales relacionadas con el Qi, dentro de discursos religiosos, nacionalistas y modernistas, los ejercicios catárticos altamente visibles, Zifa Gong, populares en los primeros años de las décadas de 1980 y 1990, y las posibilidades de escapar a la mirada de un estado opresivo y la política del cuerpo del conocimiento médico en disputa durante la transición de la RPC a una economía de mercado. Si bien la fenomenología del cuerpo informa gran parte de esta literatura, dos disertaciones tempranas desarrollaron específicamente este enfoque. Asimismo, se contó con una tesis de maestría escrita en alemán sobre Sineng Qigong, amablemente, proporcionada por su autor y utilizada para los fines presentes. Además, la tesis doctoral de Lim Chi Han sobre los maestros y estudiantes de Sineng Qigong en Singapur se discute extensamente en la sección 6.4, pasando la antorcha, la causa entre los chinos de ultramar. Fuera del trabajo de Lim existen pocos estudios sobre la transmisión transnacional del Qigong. La presente tesis constituye el primer estudio de un grupo de Qigong de masas activo en la RPC durante las décadas de 1980 y 1990, así como de su transmisión transnacional fuera de la RPC tras la represión del movimiento de Qigong en 1999. Al igual que Qigong Fever de David Palmer, la investigación más extensa sobre la fiebre del Qigong publicada en lengua inglesa. Hasta la fecha, este estudio hace uso de revistas de Qigong que circulaban entre los practicantes en la RPC y enfatiza las instituciones, redes políticas y políticas estatales, a través de las cuales el sector del Qigong patrocinado por el Estado interactuó con el creciente milieu religioso de la primera era post-Mao, ca 1978-1999. Me aparto de Palmer en varios puntos tanto metodológicos como empíricos. En cuanto a estos últimos, el estudio de Palmer se centró en tres grupos: Falun Gong, el ya mencionado grupo militante salvacionista, centrado en su fundador deificado, Li Hongxi, un grupo de masas con fuerte orientación comercial, y un intenso culto a su fundador, Shang Hongbao, un notorio gurú empresarial convertido en maestro espiritual, varios millones de seguidores, y Sang Migong, un grupo de tamaño medio que públicamente predicaba un sistema de práctica derivado explícitamente del budismo tibetano, actuando como un conducto de propaganda oficial y equiparando la compasión y el desapego budistas con el espíritu comunista de servicio a la sociedad. Si bien el presente estudio corrobora la narrativa central de Palmer, un movimiento popular inextricablemente enredado con los vestigios ideológicos del régimen comunista, añade el caso de un grupo de Qigong que se dedicó plenamente a cumplir las directivas del partido dentro del milieu del Qigong. El Sineng Qigong renunció al culto a la personalidad, no persiguió intereses comerciales y le gustaba enorgullecerse de ser la vanguardia del socialismo dentro del caótico milieu del Qigong. Sostengo, fue un intento genuino de combinar el materialismo dialéctico con el descubrimiento revolucionario del Qi y las habilidades extraordinarias. Como bromeó un maestro veterano, el Sineng Qigong no cuelga una cabeza de oveja mientras vende carne de perro. Resaltar el caso de Sineng Qigong es importante
ya que la descripción de Palmer sobre el cientificismo del Qigong no distingue entre los diferentes actores que generaron este discurso ni sus trayectorias individuales dentro del movimiento. Aparte de Chiang Sue-sen, el padre del programa nuclear de la RPC y uno de los más poderosos patrocinadores políticos del milieu del Qigong, Pan Ming fue el único intelectual que hizo un intento serio, sistemático y relativamente sofisticado por crear una ciencia del Qigong. Además, pasajes clave de Qigong Fever que tratan la confluencia del milieu del Qigong con la ortodoxia política se basan total o parcialmente en artículos escritos por Pan Ming o por sus allegados. Por lo tanto, la descripción de Palmer sobre la fusión de creencias del Qigong con la ortodoxia ideológica refleja, en buena medida, la influencia idiosincrática de Pan Ming en la posición oficial del partido. La presente interpretación de la convergencia entre creencias del Qigong y socialismo chino debe entenderse, entonces, no como una preocupación general del movimiento de Qigong en China, sino como un ideal aspiracional promovido por los principales patrocinadores políticos y las organizaciones estatales que constituían el sector oficial del Qigong, pero rara vez articulado por otros grupos importantes de Qigong distintos de Chineng Qigong. Además de añadir profundidad y matices a la comprensión actual del discurso principal del Qigong en los años 90, este estudio ofrece un contrapunto al énfasis predominante en los estudios existentes. Hasta ahora, muchos de ellos han entendido las prácticas de Qigong como un espacio para la liberación emocional y una vía de escape de una esfera pública opresiva hacia mundos mentales alternativos, mientras que la percepción pública y académica más amplia del fenómeno está dominada por el salvacionismo antagonista de Falun Gong. En contraste, el Sineng Qigong destaca con fuerza cuando se lo compara con Falun Gong, y en muchos aspectos representa su inverso. Li Hongzhi irradiaba un poderoso carisma sobrenatural y disfrutaba de la adoración pública. Mientras que Pan Ming buscó crear una organización igualitaria basada en la autoridad racional legal, Falun Gong defendía la posibilidad de intervención divina, la verdad perdurable de las enseñanzas religiosas y una escatología distópica culminando en un apocalipsis, mientras que Shineng Qigong propagaba la responsabilidad personal por la salud, explicaciones Qigong científicas de los fenómenos religiosos y una escatología utópica que culminaba en la consecución del comunismo mundial. Los seguidores dedicados de Sineng Qigong no se retiraban ni se oponían al alcance discursivo del Estado, sino que eran absorbidos más profundamente por él, integrados a través de su búsqueda de la ciencia del Qigong y la creación del Datong. De hecho, en algunos casos, la práctica convirtió a seguidores políticamente agnósticos en partidarios de la causa del partido y al menos 2 individuos entrevistados para este estudio se unieron al partido por devoción al Sineng Qigong. La síntesis entre filosofía política y médica también ha sido señalada en la etnografía de Judith Farquhar y Shang Qicheng sobre el milieu del cultivo de la vida en la década posterior a la represión del movimiento de Qigong. Esta amplia categoría de prácticas de autocuidado, supuestamente antiguas, abarca desde consejos nutricionales hasta caminar hacia atrás, tocar instrumentos y criar pájaros enjaulados. La característica combinación del Shineng Qigong, disciplina militarista, servicio desinteresado al pueblo y un nacionalismo cultural sin ambages, se hace evidente en varios entusiastas del Yangsheng entrevistados por Farquhar y Chang. Durante los años 90, algunas formas de Qigong, la más popular, el Qigong fragante, al que se atribuía la capacidad de producir olor a sándalo o jazmín, comenzaron a apartarse del etos voluntarista y autosacrificial del periodo revolucionario y a encarnar un nuevo etos de autocuidado, expresado a través de la apreciación de la sensualidad y del disfrute de la nueva riqueza y libertad de la era de las reformas. Sin embargo, después de la represión del Qigong en 1999, el milieu del Yangsheng se conformó con el ideal posutópico de una sociedad modestamente acomodada. El entusiasmo febril que durante los años 80 y 90 había dotado a las prácticas de autocultivo de un significado histórico para toda la humanidad, se diluyó en las banalidades cotidianas de la vida diaria.
El ascetismo del entrenamiento intenso y la retórica de una ciencia revolucionaria de la vida fueron reemplazados por la sensualidad de los placeres simples y una industria editorial próspera que explotaba las insinuaciones del autocuidado. Con la creciente popularidad de las prácticas chinas de la nueva era, una psicología pop encantada centrada en la prosperidad individual, el sexo y la emocionalidad, un público más joven, criado en la era de las reformas, quedó cautivado por estas búsquedas. En este sentido, el presente estudio captura un momento de transición en la evolución de los discursos populares chinos sobre el autocultivo en los inicios del periodo de apertura y reforma, cuando el declive del socialismo chino se articuló con una creciente marea de individualismo y nacionalismo cultural. La concepción materialista dialéctica de la ciencia del Qigong y los movimientos controlados y disciplinados de los métodos de práctica del Shineng Qigong post-Mao dentro del movimiento de Qigong y en un símbolo de ortopraxis en el renacimiento religioso de la era de reformas. 1.3. Marco teórico. 1.3.1. Civilización espiritual socialista y gubernamentalidad neosocialista. Como se argumentó en la sección 1.1, el discurso de la construcción de la civilización espiritual socialista se convirtió en el marco general de la ideología política china en la era post-Mao. Sin embargo, con la adopción de un sistema económico de facto capitalista en la era de reforma y apertura, y frente al desenfrenado comercialismo de la década de 1990, se ha vuelto una comprensión ampliamente compartida entre las élites nacionales y académicos extranjeros que el PSC renunció a cualquier intento serio de mantener su credibilidad ideológica, salvo en el nombre. En el discurso oficial, la civilización espiritual socialista ha llegado a abarcar todo, desde el reavivado despliegue de la ideología y el simbolismo marxista, hasta el servicio voluntario, la formación de una calidad moral fisiológica, la formación de un consumidor informado, así como deportes, artes y actividades intelectuales. La civilización espiritual socialista suele ser ridiculizada como evidencia de la incoherencia ideológica del partido en el periodo posreforma. En palabras de Wang Xiaoyin, apretada por la política de legitimación por un lado y por las reformas de mercado por el otro, la campaña se convirtió en una risible mezcolanza de consignas políticas y patrióticas, actividades recreativas saludables, es decir, no sexualmente provocativas, y códigos de conducta que instruyen a la gente sobre cómo ser educada y respetuosa de la ley. Esta mezcla, escribe, era notablemente débil, incoherente y desconectada de la realidad. La República Popular China de la era de reformas tiende a ser entendida como tardo socialista o post-socialista, en la cual la infraestructura del socialismo chino se ha convertido en un instrumento autoritario de una racionalidad neoliberal de gobierno. Según esta narrativa, el neoliberalismo ha reemplazado cualquier intento serio de materializar los ideales comunistas. Esto sugiere que la RPC es socialista solo de nombre y que su evolución hacia el capitalismo de libre mercado es inevitable. En años recientes, sin embargo, y particularmente desde los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, varios académicos han comenzado a prestar mayor atención al contenido de la ideología política tras Mao. Especialistas en relaciones internacionales como William Callahan han publicado extensamente sobre la relación entre historia, identidad nacional y política exterior en la RPC, mientras que Gloria Davis, Timothy Cheek y David Onbai, expertos respectivamente en política e historia intelectual china, han escrito monografías que toman en serio las implicaciones políticas del discurso sino-marxista en la era post-Mao. Una nueva sinología ha comenzado a contrarrestar el solipsismo que predice que los chinos se están volviendo cada vez más como nosotros. China Dream Chasers, la próxima colección de textos traducidos por Onbi, que han capturado la imaginación de los intelectuales más prominentes del establishment chino, en particular respalda el creciente reconocimiento de que la ideología política es tomada muy en serio por muchos intelectuales chinos y tiene efectos reales en la agenda doméstica y geopolítica de la RPC. En conjunto, estos académicos pueden entenderse como el inicio de un desmontaje de lo que Anna Agnos
describió como una constante falta de atención al tema de la ideología en la investigación de las ciencias sociales occidentales sobre el periodo post-Mao, lo que ha resultado en una notoria subteorización de la ideología en el estudio de la política china, y en la tendencia a verla como una herramienta manipulativa del Estado en lugar de algo que impregna a toda la sociedad. Apreciar la continua relevancia de la ideología política en la RPC requiere entender la transformación fundamental de los métodos a través de los cuales el partido-Estado ejerce poder sobre la población, inaugurada por la campaña de la construcción de la civilización espiritual socialista en el primer período de reformas, mientras que los años 80 estuvieron marcados por una amplia incertidumbre sobre la dirección futura del régimen. Desde mediados de los 90 hasta el presente, el discurso de la civilización espiritual socialista evolucionó de una superestructura general y despolitizada, superpuesta a las rápidas reformas capitalistas, hacia un esfuerzo sistemático por producir ciudadanos consumidores dóciles. El concepto de gubernamentalidad neoliberal, desarrollado inicialmente por Nicholas Rose y bien establecido durante las últimas 2 décadas, ha servido como un punto de partida útil para teorizar esta transformación. Si bien el enfoque Foucaultiano ha sido criticado por su orientación euroamericana, el caso de la RPC demuestra la relevancia transcultural del concepto. De hecho, elementos de la gobernanza neoliberal fueron introducidos en la RPC en un momento en que el país se vinculaba activamente con la OMC, el FMI y otras instituciones internacionales que exigían ajustes estructurales como parte de sus programas de financiación y cooperación. La liberalización y disciplina del mercado laboral de la RPC, así como su integración en las cadenas globales de valor de producción y, cada vez más, de consumo, han hecho de la RPC un componente inextricable del statu quo neoliberal global. Varios estudios han aplicado la noción de gubernamentalidad neoliberal a un amplio abanico de temas, que van desde las políticas de la RPC sobre eugenesia y control de población, hasta los trabajadores migrantes, la educación, la profesionalización, la construcción comunitaria y la gestión de registros, entre otros. Pero siguen existiendo dudas sobre si las estrategias de gobernanza descritas en estos estudios pueden describirse con precisión como neoliberales, como argumentan David Bray y Elaine Jeffries. Los intentos de caracterizar los modos cambiantes de gobernanza de China en términos de gubernamentalidades neoliberales o de la era Mao, o como una combinación previsible de ambas, están condenados al fracaso. El control férreo del régimen sobre la sociedad durante la era Mao se ha relajado, pero la suposición de que la RPC se ha vuelto neoliberal en todo menos en el nombre es errónea. El concepto, escribe Kipnis, corre el riesgo de convertirse en un tropo general que oculta más de lo que revela. En palabras de Sigley, como objeto de estudio, China, al igual que los estudios regionales más en general, ha sido vista por la Academia Occidental como un campo de conocimiento aplicado, es decir, como un sitio para desplegar las teorías y metodologías del conocimiento producido en sociedades occidentales. La posibilidad de que el estudio de sociedades no occidentales pueda ofrecer más que simplemente material empírico para las ciencias sociales occidentales convencionales sigue siendo uno de los obstáculos cruciales para superar la división intelectual del trabajo entre Occidente y el resto. Para que la literatura sobre gubernamentalidad refleje las transformaciones sociopolíticas vividas en la sociedad china, en lugar de las preocupaciones intelectuales de la investigación euroamericana, debe ser elaborada a la luz de la trayectoria histórica y cultural idiosincrática de la RPC. Si neoliberal es un concepto problemático en el contexto chino, gubernamentalidad lo es menos. Michel Foucault definió la gubernamentalidad como la conducta de las conductas, implicando el poder de guiar e influir en el comportamiento de las personas sin coerción. Paralelos históricos pueden encontrarse a lo largo de la filosofía política de la era imperial, como declara el gran aprendizaje, cultiva tu cuerpo y rectifica tu mente, armoniza tu hogar y podrás gobernar el país,
y todo bajo el cielo estará en paz. Como una racionalidad de gobierno que busca fomentar y guiar la conducta libre en relación con un Estado-nación moderno, la gubernamentalidad designa el conjunto formado por las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas que permiten el ejercicio de esta forma muy específica, aunque compleja, de poder cuyo objetivo es la población. La libertad es central en la ideología comunista china y la constitución de la RPC garantiza la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de procesión y de manifestación, así como la libertad religiosa y la privacidad de la correspondencia, y la libertad de investigación científica, creación literaria y artística y otras actividades culturales. Sin embargo, esta libertad no es la del liberalismo occidental. En la RPC, las libertades positivas y negativas dependen de un deber implícito de orientar los intereses personales según los requisitos colectivos que garantizan las condiciones de libertad para todos. El objetivo no es la supresión, sino la movilización voluntaria del sujeto político liberado, que lleva a cabo libremente el proyecto de rejuvenecimiento colectivo. Así, el partido-Estado requiere un modo de gobernanza que potencie la autonomía de los sujetos mientras los guía hacia la realización de los objetivos colectivos determinados para producir el mejor resultado para la población a largo plazo. Sujetos que, como sugiere un estudio reciente, no sienten necesidad de consumir material censurado incluso cuando se les brinda una oportunidad legítima. Las tecnologías y estrategias de gubernamentalidad no pueden equipararse simplemente con las del Estado. Son conjuntos que pueden orientar y estructurar no solo normas internacionales, negocios y grupos comunitarios, sino también artes religiosas, médicas o filosóficas de autocultivo, que se refuerzan mutuamente para producir individuos que, a través de su autogobierno, contribuyen al mantenimiento del orden social y reducen la necesidad del Estado de recurrir a la fuerza coercitiva. Así, la gubernamentalidad se refiere a normas, técnicas y estrategias que operan dentro y fuera del Estado, y a menudo de manera independiente, en las que la vida y la subjetividad de las personas se moldean de manera no coercitiva. Pero, aunque la gubernamentalidad no es coextensiva con el despliegue del poder estatal, está profundamente conectada a una ideología específica y a fuerzas hegemónicas cuyos intereses sirve. La gubernamentalidad neoliberal se disfraza detrás de una ideología naturalizada de libertad económica, agencia individual y sentido común, mientras que las élites financieras y corporativas, cuyos intereses difusos sirve, eh, se ocultan tras el espectáculo partidista de la política electoral y la guerra cultural. La gubernamentalidad neosocialista, por otro lado, es transparente en sus objetivos, métodos y la fuerza política centralizada que sirve. Una transparencia que, irónicamente, es su principal velo, ya que los sujetos de su poder se ríen, encogen de hombros o ignoran la propaganda que la codifica mientras ésta satura progresivamente los espacios públicos y privados. El término neosocialismo fue propuesto por primera vez por Frank Pieke para describir la hibridación de ideas y prácticas socialistas autóctonas y ideas y técnicas de gobierno provenientes del pensamiento y la práctica neoliberal. Occidente. Tecnologías gubernamentales nativas que apoyan, modernizan y fortalecen la organización leninista del Partido-Estado. De manera similar, David Harvey describe el proceso de reforma de la RPC como neoliberalismo con características chinas y Ho Cheuk-yuet ha desarrollado la noción de neosocialismo en el contexto de la propiedad de la vivienda en la RPC, mientras que Hansen ha usado el término en su estudio del sistema educativo cambiante de la RPC. Gary Sigley, en particular, habla del emergente híbrido socialista neoliberal o quizás neoleninista de racionalidad política, uno que es autoritario en un sentido político y tecnocrático familiar y, al mismo tiempo, busca gobernar ciertos sujetos a través de su propia autonomía.
Basándose en el uso que hacen estos autores del término, la gubernamentalidad neosocialista puede definirse como un modo de formación del sujeto político desarrollado en respuesta a la urgente necesidad de los líderes reformistas de crear una nueva identidad colectiva china post-revolucionaria después de décadas de campañas masivas incesantes que habían agotado el atractivo popular del sinomarxismo. La gubernamentalidad neosocialista trabajó para apropiar, domesticar y rearticular las tres transformaciones culturales definitorias que marcaron a la RPC en la primera era de reformas. La revalorización de actividades vilipendiadas durante décadas pero de repente necesarias por la agenda de reformas. Consumo, emprendimiento y trabajo y experiencia intelectual. La afluencia de literatura, ideas filosóficas y simpatías políticas occidentales mediante la traducción de libros y revistas y el aumento de los viajes internacionales, un interés febril en la cultura tradicional y el resurgimiento de la vida religiosa que había sido reprimida durante las décadas anteriores. Su objetivo era fusionar en un único sujeto coherente internamente tres modos de subjetividad política o mentalidades de gobierno. Una subjetividad de mercado, capaz de operar de manera autónoma y efectiva como productor y consumidor en la economía de mercado. Una subjetividad socialista leal a la autoridad trascendente del partido y confiada en su tutela del mercado y de la nación. Una subjetividad civilizada china, que encarna las virtudes y tradiciones excelentes de la civilización china, a la par o incluso superior a la sociedad liberal occidental. La gubernamentalidad neosocialista produce sujetos entusiastas, aunque puedan sentirse indiferentes hacia la política, en la resurrección que el partido hace de la antigua y gloriosa civilización de China y su retorno al centro del panteón global de naciones. En su discusión sobre la gubernamentalidad en la RPC, Sigli critica la interpretación de las reformas de mercado como un retroceso del Estado y argumenta que debemos considerar el proceso de reforma no tanto como un retroceso, sino como un reagrupamiento. En la comprensión actual de la gubernamentalidad neosocialista, el retroceso y el reagrupamiento no fueron procesos consecutivos. En lugar de intentar un retroceso táctico, el partido desde el inicio de la era de reformas creó para sí mismo el dominio de la civilización espiritual socialista que servía para absorber los impactos provocados por crisis políticas y económicas y apropiarse del influjo de ideas religiosas y filosóficas heterodoxas emergentes de la fermentación cultural e intelectual que marcó los años 80. Por supuesto, en la comprensión convencional no existe una mano única, invisible o de otro tipo, proyectando su voluntad sobre la población. Por el contrario, como bien sabe la literatura sobre gubernamentalidad, el gobierno es un asunto mucho más descentralizado, ad hoc y contingente. De hecho, la gubernamentalidad neosocialista se aparta de la literatura sobre gubernamentalidad en que el partido imparte visiblemente e invisiblemente su voluntad sobre la población de acuerdo con las instrucciones de una pequeña élite implementadas por un enorme aparato organizado verticalmente, equipado con instrumentos cada vez más sofisticados de ingeniería social. Así, la política del hijo único implicaba tanto una anatomopolítica de autorregulación como una biopolítica coercitiva derivada de la teoría de control cibernética, desarrollada inicialmente para dirigir misiles balísticos, mientras que las metáforas clásicas soviéticas de la metalurgia continuaban influyendo en la educación política china, de ahí la construcción de la civilización espiritual socialista. En este sentido, la gubernamentalidad neosocialista mantiene un distintivo estilo de pensamiento maoísta. Transformación social total mediante la coerción desde arriba, a través de propaganda, reorganización social, arte y educación, rituales forzados de crítica y autocrítica, confesiones públicas, culto a un líder supremo y a trabajadores modelo como Lei Feng. Al mismo tiempo, el régimen promueve técnicas para la autoproducción autónoma de la subjetividad política post-Mao. Desarrolló una estructura burocrática nacional de oficinas de civilización provinciales y locales, supervisadas por la Oficina Central de Civilización Espiritual, para evaluar y designar individuos
hogares y vecindarios ejemplares civilizados. Reforzó campañas anteriores para fomentar modales socialistas, promoviendo el voluntariado, desalentando la basura pública y el escupitajo, y enseñando colas ordenadas e higiene verbal, decir hola por favor, gracias, lo siento y adiós. El despliegue concurrente de un sistema nacional de crédito social que otorga y descuenta puntos a los ciudadanos por acciones cotidianas y calcula castigos y recompensas en consecuencia, es quizás el ejemplo más reciente y más evidente que ilustra la hibridación de la mano única, es decir, los métodos autoritarios convencionales, con una microfísica del poder dispersa y descentralizada, destinada a permeabilizar la conducta diaria. Incluso los momentos más privados se convierten en una oportunidad para practicar la civilidad, como comenzaron a recordar los urinarios públicos a sus usuarios. Un pequeño paso adelante es un gran paso para la civilización. Durante la campaña de 2 años para preparar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, este discurso dominó la propaganda en la capital, convirtiendo a Beijing en un enorme pueblo Potemkin. La ceremonia de apertura, de 2 horas de duración, superó todas las expectativas, combinando efectos especiales impresionantes, con 14.000 artistas moviéndose al unísono al ritmo de un solo tambor y demostrando el esplendor de la civilización china material y espiritual. Las 4 grandes invenciones, la ruta de la seda, la ópera kunku, la pintura con tinta sobre un enorme pergamino desplegable y demás. Naturalmente, el intento de inculcar una subjetividad política compartida en la enorme y heterogénea población de la RPC encuentra límites claros. El poder discursivo suele entenderse como una fuerza ominosa, casi omnipotente, que opera inconsciente e irresistiblemente a través de la ilusión de libertad personal. Si bien los resultados pueden ser tan efectivos como irónicos, la gubernamentalidad neosocialista a menudo falla en guiar la conducta a distancia. En el peor de los casos, trabaja en direcciones contrapuestas. Y, en contraste con los contextos neoliberales, el casi control total del partido-Estado dificulta desviar la responsabilidad por los fracasos. 1.3.2 Sineng Qigong y eh, el discurso de la civilización espiritual socialista, a la luz de la mencionada subteorización de la ideología política china, no sorprende que un número relativamente pequeño de académicos, incluidos Arif Dirlik, Ann Anagnost, Borge Bakken y Nicholas Dainon, haya estudiado el discurso de la civilización espiritual socialista. Gran parte de esta literatura reafirma la suposición generalizada de un abismo entre la ideología del partido y la realidad del cambio social bajo las reformas de mercado. Los efectos reales y las interacciones dinámicas con prácticas populares y movimientos culturales rara vez se discuten, pero no son en absoluto insignificantes. La fiebre cultural revivalista de los años 1980, que floreció bajo la campaña recientemente inaugurada y culminó en la locura del Qigong, el mayor movimiento social contemporáneo no político que ha barrido la RPC, sigue siendo hasta hoy la ilustración más vívida de la operación de la gubernamentalidad neosocialista en la era de la reforma. Como se sugiere en la sección 1.1, la participación voluntaria popular en la construcción de la civilización espiritual socialista, durante la primera etapa de la era de reformas, desató fuerzas y valores culturales, pluralistas y creativos, mientras mantenían la capacidad del Estado-partido de integrarlos en un marco ideológico renovado. La civilización espiritual socialista, que a los observadores externos puede parecer un marcador vacío e incoherente de todos los valores y prácticas ideológicas y culturales que no pertenecen a la civilización material del mercado, abrió espacios populares legítimos para varias olas de movimientos culturales, sirvió al despliegue de campañas cada vez más elaboradas para civilizar a la población y permitió la preservación de la ortodoxia ideológica sino-marxista mientras absorbía avances tecnológicos occidentales, estructuras organizativas y principios de libre mercado. Si bien la campaña por la construcción de la civilización espiritual socialista comenzó como una iniciativa de arriba hacia abajo,
desde mediados de los años 1980 en adelante, comenzó a producirse una dinámica de apropiación mutua entre la producción estatal de gubernamentalidad neosocialista y los movimientos culturales y discursos intelectuales de base, grupos religiosos, modas educativas, formas de autocultivo espiritual y ONGs y grupos de voluntariado locales. Estos movimientos típicamente profesaban poco interés por la ideología oficial, pero florecían en el espacio social, discursivo e institucional proporcionado por la revalorización de la vida intelectual y cultural. Por lo tanto, he sugerido que, más que un intento de apaciguar a las masas, la civilización espiritual socialista puede entenderse como una empresa productiva que creó oportunidades sin precedentes para participar en el discurso público, invitando a personas de todos los orígenes a contribuir al renacimiento de una identidad colectiva china post-Mao. Típicamente, el encuentro de movimientos intelectuales y populares masivos con la promoción estatal de la civilización espiritual socialista se desarrolló en 3 etapas. Primero, un grupo difuso de actores organizaba actividades y redes en una zona gris, legitimándolas mediante la apelación a elementos del discurso civilizacional. Eventualmente, ciertas organizaciones y actividades del movimiento adquirieron algún grado de reconocimiento formal, mientras que otras se volvieron ideológica o políticamente problemáticas y fueron suprimidas. Actores estatales en diversos niveles cooptaron los discursos y prácticas legitimados con fines económicos o políticos. Finalmente, algunos símbolos, discursos, prácticas y estéticas del movimiento se convirtieron en bienes consumibles políticamente inofensivos, mientras que el partido apropiaba otros suavizando e incorporando ciertos símbolos, sentimientos y estéticas en el discurso de la civilización espiritual socialista y desplegaba recursos, políticas y planes para promover la versión oficial ideológicamente depurada del movimiento original. De esta manera, algunos grupos de Qigong, como el altamente comercializado Shuangong, desaparecieron mientras los seguidores se trasladaban a los estudios de éxito, una forma de coaching en gestión con características chinas, perfectamente alineada con la construcción de la civilización material por parte del partido, mientras que, más recientemente, formas tradicionales de Qigong han sido revalorizadas por el Estado como deporte competitivo y representantes del patrimonio intangible de China. Un proceso similar se observa en el ambientalismo, el voluntariado y otros cultos religiosos y populares, absorbidos y reformulados como encarnaciones de la civilización espiritual socialista china. Sineng Qigong es inusual en que, desde su incepción, no solo siguió el amplio revivalismo cultural habilitado por la era de apertura y reforma, sino que participó explícitamente en la campaña de civilización espiritual socialista, a diferencia de muchos maestros de Qigong, que derivaban su carisma principalmente de afirmaciones de haber salido de las montañas, pero rendían un homenaje superficial y mayormente pragmático a la ortodoxia ideológica. Shinen Qigong fue concebido como una extensión práctica y teórica sofisticada del socialismo chino, y se posicionó activamente dentro del discurso de la campaña de civilización espiritual socialista. Apropiándose de la narrativa maestra de la civilización china, no buscó perturbar la ortodoxia ideológica, sino posicionarse como un defensor inquebrantable del Partido Comunista Chino. Cuando se les pregunta sobre el presente estudio, la primera reacción de los chinos suele ser de incredulidad. ¿Cómo podría un extranjero interesarse en un tema tan anticuado? Seguida de la sugerencia tan rápida que parece un reflejo ensayado, de que las prácticas de Qigong son más o menos como Falun Gong o sectas malignas en general. La enorme campaña de represión emprendida por el partido contra Falun Gong, a partir de 1999 prácticamente aniquiló el movimiento Qigong. Forjó una asociación inextricable entre Qigong y heterodoxia política, que parece haberse vuelto instintiva incluso 2 décadas después en una porción sustancial del público chino. Inevitablemente surgen dudas sobre la sinceridad de los practicantes de Shinen Qigong, y especialmente sobre la de Pan Ming. Considerando la saturación de la esfera pública china con ideología política, particularmente en la primera etapa post-Mao,
Por supuesto que levantaría sospechas si Shinen Chigon fallara en mostrar su entusiasmo por defender la línea del partido y proclamar con seriedad su resolución de seguir las leyes y regulaciones pertinentes del país. Las demostraciones clichés de patriotismo y lealtad al partido suelen ser filtradas por generaciones mayores, desgastadas por años de campañas maoístas incesantes y acostumbradas a participar en rituales políticos sin sentido, así como por una nueva generación de consumidores centrada en sí misma. En general, no comunica mucho más convicción genuina que el cartel del verdulero mostrado frente a su tienda, Trabajadores del Mundo, uníos, en el relato épico de Václav Havel sobre la vida en una sociedad post-totalitaria. En el relato de Havel, las proclamaciones abiertas de conformidad se interpretaban como declaraciones públicas deliberadas, destinadas a reconocer a los poderes establecidos y a señalar disposición a no meterse en problemas al seguir la narrativa oficial. El cartel del verdulero podría interpretarse así: yo, el verdulero XY, vivo aquí y sé lo que debo hacer. Me comporto de la manera esperada. Se puede depender de mí y estoy fuera de toda crítica. Soy obediente y, por lo tanto, tengo derecho a que me dejen en paz. Solo un visitante sin comprensión del control totalitario del Estado sobre la sociedad tomaría al verdulero literalmente. Para un público habituado a regurgitar pensamientos correctos, tales declaraciones revelan poco sobre la creencia personal, pero son más bien sintomáticas de la enorme presión por aparentar conformidad con la ortodoxia política. La afinidad política de Shinen Chigon entonces parece poco notable. Es una declaración dirigida hacia arriba a los superiores, declarando lealtad incuestionable e invocando el derecho a ser dejado en paz. Por supuesto, como se evidencia a lo largo de la campaña de rectificación del entorno Qigong, la cercanía de Pan Ming con el partido aseguró la supervivencia de la organización cuando el Qigong comenzó a perder favor político. Esta crítica, sin embargo, asume una operación convencional y coercitiva del poder, la imposición de arriba hacia abajo de la voluntad del soberano mediante la fuerza. Como evidencia la emergencia de la gubernamentalidad neosocialista en la era de reformas descrita arriba, esto perpetúa la comprensión de la ideología política como una herramienta manipulativa del Estado, más que algo que impregna toda la sociedad, que estructura lo que Havel llamó el panorama de la vida cotidiana y dentro del cual los líderes mismos están envueltos. El caso de Sineng Chikong es un ejemplo que demuestra el proceso por el cual, en la era de reformas, el discurso de la civilización espiritual socialista se apropió y rearticuló impulsos populares potencialmente heterodoxos, en una narrativa fundamentalmente congruente con la perpetuación del control hegemónico del régimen sobre el poder. La narrativa del victorioso retorno de la civilización china figuraba tanto como la columna vertebral ideológica de la era post-Mao, como el tema organizador central tejido a través de las experiencias de los seguidores de Sineng Qigong discutidas aquí. La línea política del grupo incluía la instrucción de que Sineng Qigong debía desempeñar el papel de asistente consciente de la construcción por parte del Partido de la Civilización Espiritual Socialista China. En la superficie, tales proclamaciones apenas se distinguen de la propaganda genérica de grupos Qigong rivales como Shanggong, pero el compromiso de Shinen Qigong con la ortodoxia ideológica era mucho más profundo, sostenido y sugiero más sincero que el de cualquier otro grupo Qigong contemporáneo. El fundador de Shinen Qigong, Pan Ming, parecía inmune a los problemas sistémicos del socialismo chino. Defendió categóricamente al partido Estado tanto pública como privadamente, y fue fotografiado asistiendo a un congreso mundial sobre marxismo acerca de la sinización del marxismo celebrado en la Universidad de Pekín, casi 3 décadas después de que su organización fuera clausurada por el gobierno. Al mismo tiempo, su pensamiento estaba profundamente teñido por la convicción sincera del papel crucial que la civilización china y su culminación en la utopía comunista jugarían en el futuro desarrollo sinocéntrico de la humanidad. La retórica encontrada en sus publicaciones y discursos oscilaba típicamente entre los dos polos de Songti Exiyong. Por un lado, la rivalidad mimética de descubrir en la literatura clásica china
equivalentes a elementos de la civilización occidental, y por otro lado, evidencia de la superioridad de una supuesta civilización asiática más pacífica, espiritual y ética. Así, Pan Ming afirmaba categóricamente que podemos jactarnos sin vergüenza de que la cultura mundial más o menos provino en gran medida de China, evidenciado por las 4 grandes invenciones y otras menores como el molino de viento y la rueda hidráulica. Las invenciones occidentales en realidad vinieron de China a través de Asia Central, y según Joseph Needham, a quien Pan Ming citaba con frecuencia, más del 50-60% de las invenciones occidentales se encontraban en China, pero los occidentales no comprendieron de dónde provenían todas estas invenciones y, al no tener registros, las atribuyeron a Dios. Incluso el brahmanismo budista se había difundido de China a India. El yoga de los brahmanes era en realidad una transliteración india del término confucianismo, y los Vedas fueron transmitidos primero por un inmortal llamado Li Yu. Las Américas también habían sido descubiertas primero por chinos y no por Colón, como evidencia un capítulo del clásico de montañas y mares de la dinastía Han. No obstante, la afirmación de que la civilización occidental fue básicamente tomada prestada de China, la civilización espiritual socialista china era diametralmente opuesta a ella y poseía la clave para el desarrollo futuro de la humanidad. Pan Ming y muchos de sus seguidores más dedicados sostenían incansablemente que el Qigong era la esencia de la civilización espiritual china y como tal, que la revitalización del socialismo y de la nación china en su conjunto dependía de la excavación y revitalización del Qigong con la ayuda del materialismo dialéctico e histórico. A través de la comprensión revolucionaria científica del Qigong sobre el Qi y las extraordinarias capacidades latentes de la conciencia humana, Shinen Qigong se esforzaba por liberar a la humanidad del reino de la necesidad hacia el reino de la libertad y abrir paso a un nivel superior de la cultura humana, el comunismo. La influencia del materialismo dialéctico e histórico se reflejaba profundamente en las 3 teorías principales de Shinen Qigong: un Yuan Qi, Yi Yuan Ti y totalidad, explicadas con referencias explícitas y detalladas a los debates de finales del siglo XIX entre los principales arquitectos del socialismo y sus adversarios filosóficos. El compromiso del grupo con el discurso de la civilización espiritual socialista lo alineó con la estructura organizativa del Estado-partido. Su fusión perfecta de creencias científico-Qigong con el sino-marxismo borró la distinción entre creencia ideológica y religiosa, mientras que el patrocinio de cuadros retirados del partido y militares le proporcionó al grupo un generoso arrendamiento de antiguas instalaciones de la Fuerza Aérea y la Marina para operar su sede. Aunque, como otros grupos de Qigong, surgió de lo que Edward Wu denominó la esfera pública originada en la sociedad y respaldada oficialmente de los primeros años post-Mao, Shinen Qigong se alineó tan estrechamente con la esfera pública generada por el Estado que llegó a parecer una extensión del Estado-partido. En palabras de un practicante, Shinen Qigong era Qigong comunista 1.3.3, anatomopolítica, biopolítica y tecnologías del yo. En las secciones anteriores he argumentado que Shinen Qigong debe entenderse como una expresión de las profundas transformaciones sociales y políticas que definieron la era post-Mao. Sostuve que Shinen Qigong es emblemático de una nueva y productiva relación entre el Estado y sus sujetos que surgió en la RPC durante las décadas de 1980 y 1990 y se articuló con el uso por parte del Estado-partido de la fuerza coercitiva convencional. La campaña de la civilización espiritual socialista representa el marco ideológico de un discurso emergente que canalizó la vida intelectual, cultural y religiosa hacia la renovación de la civilización milenaria china. A esto me he referido como una forma de gobernabilidad neosocialista. Shinen Qigong empleó una estética socialista de la era Mao, incluyendo discursos extensos, vagos y repetitivos de los líderes del partido, la repetición de eslóganes y la veneración de trabajadores ejemplares que se sacrificaban por la causa comunista. Utilizó rituales de autoexamen,
crítica y autocrítica, confesión y estudio grupal, que años antes se habían desplegado para forjar una subjetividad revolucionaria que condujera a las masas a participar libre, voluntaria y entusiastamente en el proyecto revolucionario. Sin embargo, Shinen Qigong utilizó estos métodos tanto dentro del marco de la movilización masiva revolucionaria como dentro del discurso emergente de la civilización espiritual socialista. En la medida en que el grupo apropiaba y rearticulaba aspectos de la coerción de la era Mao, mientras introducía nuevos elementos de autocuestionamiento ético, puede entenderse como una expresión práctica de la forma emergente de gobernabilidad neosocialista post-Mao. Aunque tomó prestados los métodos y la estética de la propaganda maoísta, Shinen Qigong incubó así una nueva relación entre el sujeto, la población general de ciudadanos chinos involucrada en el ámbito del Qigong y el soberano, el Estado Partido Chino, y sus extensiones en el movimiento Qigong. Un desplazamiento desde una ética universalista y estructuras institucionales e ideológicas rígidas impuestas mediante coerción dura o negativa hacia la participación voluntaria en la narrativa de la revitalización de la civilización espiritual socialista china, mediante la aparentemente libre acción del sujeto civilizacional. Pan Ming y muchos seguidores se consideraban pioneros en la liberación de la conciencia humana. Sin embargo, puede argumentarse que Shinen Qigong proporcionaba las microtécnicas del poder estatal con las cuales el Estado partido se extendía hasta las acciones más minuciosas del cuerpo. De los innumerables grupos surgidos del movimiento Qigong chino, Shinen Qigong destaca particularmente no solo por su hibridación de fuerza coercitiva y gobernabilidad, también se imbrica con un aspecto escasamente teorizado de la obra de Foucault: los dos polos del biopoder, la biopolítica, expresada en el creciente interés del Estado por cuestiones de nacimiento, mortalidad y fertilidad, así como en la medición, el conteo, la evaluación, la serialización y la optimización de la vida biológica, y la anatomopolítica del cuerpo humano, que busca maximizar sus fuerzas e integrarlo en sistemas eficientes, típicamente emplazada en las instituciones estudiadas por los primeros trabajos de Foucault: escuelas, cárceles, cuarteles y hospitales. Foucault desarrolló la noción de biopoder en varias conferencias impartidas en el Collège de France y a lo largo de unas pocas páginas en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, publicado en 1976. Pero, aparte de estas breves discusiones, solo regresó al concepto de manera tangencial. Foucault caracterizó la relación entre los dos polos del biopoder, la tecnología disciplinaria del cuerpo y la tecnología reguladora de la vida, como dos tecnologías complementarias del cuerpo que surgieron a partir del siglo XVIII, cuando el poder se encontró incapaz de gobernar el cuerpo económico y político de una sociedad que estaba experimentando tanto una explosión demográfica como una industrialización. En consecuencia, poco después de la aparición de los efectos individualizantes y disciplinarios de la anatomopolítica, surgió la biopolítica como un intento de controlar la serie de eventos aleatorios que pueden ocurrir en una masa viviente, prediciendo su probabilidad o compensando sus efectos para establecer una especie de homeostasis, no entrenando a los individuos, sino logrando un equilibrio general que proteja la seguridad del todo frente a peligros internos. Foucault sostenía que lo último no excluye lo primero; más bien, se pensaba que la biopolítica encajaba, integraba, modificaba e infiltraba el poder disciplinario, incrustándose en las técnicas disciplinarias existentes. Ambas formas podían operar simultáneamente, ya que la biopolítica existe en un nivel diferente, a una escala diferente, preocupándose principalmente no por el hombre como cuerpo, sino por el hombre viviente o el hombre como especie, es decir, donde la función disciplinaria de la anatomopolítica desagrega una multiplicidad en cuerpos individuales que pueden ser vigilados, entrenados, utilizados y, si es necesario, castigados. Las tecnologías de la biopolítica disuelven a los individuos en la vida en general, la reproducción, la enfermedad, etcétera, ¿no?
La noción de biopoder se desarrolló a mediados de la carrera de Foucault. Entre sus trabajos anteriores sobre las funciones disciplinarias de las instituciones y sus trabajos posteriores, articulados a partir de 1977 sobre gobernabilidad, si bien es importante distinguir entre los contextos históricos y políticos ampliamente divergentes que informan la obra de Foucault, él también constantemente releyó, resituó y reinterpretó su trabajo temprano a la luz de su trabajo posterior, y los dos polos del biopoder conectan aspectos de su trabajo temprano sobre disciplina con su trabajo posterior sobre gobernabilidad. El biopoder, entonces, es una herramienta conceptual útil para explorar la relación entre la microfísica de la disciplina individual inculcada a través de la práctica del Shineng Qigong y la emergente gobernabilidad neosocialista descrita anteriormente. El efecto individualizante y disciplinario del biopoder como anátomo-política es evidente a lo largo de los capítulos siguientes. El examen del yo en relación con la correspondencia de los pensamientos con la realidad, en relación con el seguimiento de reglas y en relación con la impureza interna, es decir, chi patológico, formaba parte integral de la práctica de Sinen Qigong. Los practicantes aprendían a escrutar intensamente sus pensamientos y comportamientos para extirpar aquellas partes de sí mismos que no estaban en conformidad con el Dao o leyes de la vida. La internalización del lema del grupo, tranquilo, relajado, natural, y la insistencia en localizar la fuente de todos los problemas en el estado no cultivado del practicante, denominado método de búsqueda interna, proporcionaba a los practicantes técnicas de autovigilancia panóptica y autocorrección. El conflicto, en lugar de ser una parte natural y necesaria de la vida social, se volvía expresivo de la falta de cultivo de las virtudes de la armonía y el autocontrol. La emocionalidad dañaba el chi de los órganos yin. Podía deshacer horas de práctica meticulosa de qigong y debía minimizarse y reemplazarse con la única emoción deseable: la alegría obtenida al lograr un dominio completo sobre uno mismo. La práctica buscaba producir un sujeto estoico, preparado para renunciar a las ilusorias tentaciones de la era de la reforma y asumir cualquier carga al servicio del colectivo. Los conceptos tradicionales confucianos, daoístas y médicos de autorregulación se fusionaban así con el autoritarismo soviético y sino-marxista y con la genealogía greco-cristiana del autoexamen, que informó la delegación del poder soberano hacia la disciplina individual durante los siglos XVIII y XIX. La anatomopolítica de Sinen Qigong es más evidente en la organización espacio-temporal de los centros de entrenamiento y rehabilitación del grupo, que en su apogeo procesaban más de 7,000 pacientes por mes, muchos de los cuales habían sido fallidos por el tratamiento biomédico o no podían costearlo. Su estricta e intensa rutina de práctica diaria en filas ordenadas, lideradas por un instructor al estilo de un sargento de instrucción, que dictaba el ritmo con un silbato, reflejaba la inscripción del poder en y a través de los cuarteles militares descritos por Foucault. Más aún, el uso de ultrasonografía en modo B y el personal con batas blancas en un entorno similar a una clínica, algo sumamente inusual para un grupo de Qigong, evidencia la operación de la mirada médica descrita en el nacimiento de la clínica de Foucault. A la luz de la notable afinidad entre la práctica de Sinen Qigong y las instituciones disciplinarias paradigmáticas descritas por Foucault, se deduce que el grupo tenía una afinidad natural con escuelas públicas, campos militares y clínicas de rehabilitación de drogas, donde su práctica inevitablemente giraba en torno al problema de la desviación social, moral y política, y se empleaba como método para aumentar el orden y la obediencia. La práctica de Shineng Qigong, en muchos sentidos, hace eco de la disciplina de los atletas de élite en la RPC estudiados por Susan Brownell. Ambos pueden entenderse como regímenes íntimos de autoentrenamiento que conciben las disciplinas más minuciosas del cuerpo como poseedoras de efectos civilizadores con consecuencias muy generales para el destino de la nación. De hecho, la preocupación de Pan Ming y muchos de sus seguidores por el destino de la civilización china demuestra cómo la disciplina del cuerpo estaba implicada en la restitución de un cuerpo político chino herido. Al igual que el entrenamiento de los atletas en la RPC,
Sineng Qigong proporcionaba una conveniente justificación para la penetración del Estado en la práctica cotidiana, que se expande desde Pekín, el centro del proceso civilizador. Operaba un discurso que liberaba a la acción política de consideraciones morales, mientras el hombre común quedaba bajo la pesada vigilancia moral de la civilización espiritual. De manera similar, el segundo polo del biopoder es evidente en el interés del grupo por los sujetos políticos chinos como un colectivo agregado, cuya regulación y armonización estaba íntimamente ligada al destino del gobernante. Muchos seguidores mostraban una marcada preocupación por asuntos de nacimiento, muerte, reproducción y enfermedad. Al menos entre los practicantes en la RPC, la práctica giraba principalmente en torno a la curación de enfermedades. Se registraban los parámetros biológicos básicos de cada paciente junto con sus diagnósticos biomédicos y al ser dados de alta, los pacientes eran nuevamente evaluados, idealmente mediante radiografías u otras pruebas, para determinar su progreso. El grupo agregaba meticulosamente estos datos en registros estadísticos detallados. Este esfuerzo iba mucho más allá de la preocupación por la prolongación de la vida, común en las tradiciones médicas y religiosas chinas, particularmente daoístas, compartidas por la mayoría de los grupos de Qigong chinos, y se acercaba a un arte individualizado pero patrocinado por el estado de dejar morir, una forma de tanatopolítica. Muchos visitantes del centro llegaban con la intención de vivir las pocas semanas o meses que les quedaban y luego morir en paz.